Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rossi, soy docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Me le doy la más cordial bienvenida a esta primera actividad que tenemos el día de hoy, con una invitada muy especial. Antes de iniciar la presentación, voy a comentarles algunos de los proyectos que estamos impartiendo en este año a nivel de educación continua, de posgrado. Y el primer programa que voy a mostrar es el programa de diplomado aplicado en actividad física y deporte, donde el director del programa es el profesor Claudio Yarzo. Este diplomado se inicia el 29 de abril y tiene una duración de 8 meses en modalidad 100% presencial. El segundo diplomado que estamos impartiendo este año es el diplomado en rehabilitación músculo-esquelética de columna y extremidades, con los directores Claudio Vargas y Francisco Carrié. Este se inicia el día 13 de mayo, tiene una duración de 7 meses en total y también en modalidad presencial. En relación a los cursos, este año estamos con la tercera versión de los cursos de actualización en rehabilitación. Estos cursos son en modalidad 100% online. En los primeros cursos se inician el día 2 de mayo, los segundos cursos el 6 de junio y la última tanda de cursos es a partir de julio, en las fechas que yo les voy a ir mostrando. En el caso de la línea de columna tenemos estos dos cursos que es la rehabilitación de disfunción de columna cervical y columna lumbar. El primero parte el 2 de mayo y el segundo el 6 de junio. En relación al área de extremidad inferior, tenemos el curso de actualización y rehabilitación de lesiones de cadera, que comienza el 2 de mayo, y el de rodilla también el 6 de junio. Y finalmente el área de extremidad superior, con el inicio del curso de hombro el 2 de mayo y el de codo continuamos el 6 de junio. Para finalizar con los cursos en julio, que son de mano-muñeca y el de tobillo-pie. Para este año estamos en un proyecto de internacionalizar estos cursos, por lo tanto estamos con un descuento especial para todos los colegas de la región, un 30% de descuento, y también este 30% va a correr para todos los colegas de regiones. La idea con este proyecto es, si yo me formo en una de las líneas de actualización, ya sea columna, extremidad inferior o superior, yo puedo postular una pasantía en la clínica de la Universidad de los Andes, con visitas a pabellón, trabajo en el equipo de kinesiología y también una visita al centro de entrenamiento olímpico, donde la clínica también tiene un espacio de rehabilitación en medicina deportiva. Bien, ahora a lo que nos convoca. Bueno, antes de comenzar y en presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero darle la bienvenida al kinesiólogo Nicolás Maragaño, quien hará de traductor hoy día y que también ha estado acompañándonos durante webinars en los años anteriores. Así que, hola Nico, buenos días, gracias por estar con Buenos nosotros días. nuevamente. Y nuestra invitada del día de hoy, la doctora Claire Minshull, ella es una de las especialistas en rehabilitación y performance deportivo más respetada de Gran Bretaña y, bueno, del mundo entero. Se ha desempeñado en el área de medicina deportiva por más de 20 años, tanto en el trabajo directo con deportistas como en el área de investigación y docencia universitaria. Posee más de 30 publicaciones en revistas indexadas, siendo su área de mayor interés la influencia del ejercicio, entrenamiento y rehabilitación en la estabilidad articular dinámica y la performance neuromuscular. Es fundadora de Get Back to Sport, compañía que busca transferir el conocimiento de la investigación a la práctica clínica, en la cual se ha desarrollado un portafolio de capacitación que ha tenido amplio éxito a nivel mundial. Bueno, ella después nos va a explicar un poquito los cursos que está haciendo, las masterclass que está preparando y las otras actividades que desarrolla normalmente en su día a día. El día de hoy, Claire nos hablará sobre las bases del entrenamiento físico aplicadas a la rehabilitación musculoesquelética. ¿Ok? Y bueno, antes de darle el paso a Claire, por favor, no olvidar de completar la encuesta de fin de actividad, enviar sus sugerencias, también comentarnos quién les gustaría que estuviera en esta serie de webinars del año 2022. Todas sus opiniones son muy bien recibidas.
Y también, si tienen preguntas de la presentación, por favor, enviarlas en la sección de preguntas y respuestas para hacerlas al final de la charla de Claire. Entonces estaremos con la charla y después daremos el paso a las preguntas. Claire, how are you? I'm great, thank you. Thanks to be with us today in your Saturday. I know you have a little time to be with us, so thanks a lot for this hour and a half you will be with us. It's absolutely my pleasure. Thank you for the invitation. Es un placer, muchas gracias por la invitación. So now the screen is all yours. If you want to share your screen, Claire, and you could start your presentation. Great. So how's that looking? Are we okay there? Perfect. ¿Cómo luce eso? ¿Estamos bien ahí? Super. So thank you so much, Rafa and the team for this invitation to talk to you. It's a privilege to speak to you all on this topic. There's quite a lot to get through. It's a very big topic, so hopefully there's something for everybody. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Rafa y también al equipo y bueno, a ustedes que están ahí. Es un tema bastante amplio, así que espero que a cada uno le llegue un mensaje de lo que les quiero transmitir de este tema. And hopefully there's going to be something that people can take away and use in their practice once we've finished. So some new information, some new skills that you can use. Espero que cada uno de ustedes se lleve, aunque sea algo, para demostrar que han aprendido alguna nueva habilidad cuando terminen la charla, entonces cosas que puedan usar ya en la próxima semana inmediatamente. Okay, so the aim of today, if we can get through everything, we will cover these things. El objetivo de hoy, si es que podemos cubrir todo esto, vamos a hablar de lo siguiente. So we're looking at the fundamentals of strength and conditioning applied to rehabilitation. So what are we trying to accomplish? Vamos a hablar de los fundamentos del fortalecimiento y acondicionamiento aplicado a rehabilitación. Entonces, el fondo de la pregunta es, ¿qué es lo que estamos tratando de conseguir? Also, understanding conditioning during rehabilitation and also conditioning during performance. Is there a difference? Do we think about this differently? Y también vamos a comentar el condicionamiento durante la rehabilitación versus el acondicionamiento en el rendimiento. Si es que hay alguna diferencia, estamos pensando esto de manera distinta. Periodization is something that we talk a lot about in sport, in performance, and this can be really useful applied in rehabilitation also. So we will have a look at this. La periodización es algo de lo que hablamos mucho en el acondicionamiento y el rendimiento, así que también vamos a hablar de esto aplicado a rehabilitación porque puede ser muy útil. And this topic of conditioning efficacy, this can be really useful, or a useful framework, I think, to help arrange your thoughts about how to integrate all of these factors that we're going to talk about. Y también vamos a hablar de la eficacia del acondicionamiento, como para tratar de integrar todos estos factores de los que quiero mencionar, es cómo se pueden sumar. And finally, just a couple of examples of how we might progress from rehabilitation into performance using strength and power, but we can pick a lot of this up as well in the questions on more specific examples. Y también vamos a hablar de algunos ejemplos con los que toquemos el tema de la progresión entre la fuerza y el Okay, so al rendimiento. Okay, sorry, Nico, sorry. So a little bit about me, my background, so you understand where I'm coming from with the information that I'm providing for you today. Aquí les voy a hablar un poquitito de mí para que sepan y entiendan de dónde vengo, qué es lo que he hecho yo, para que sepan quién les está entregando hoy esta información. So I have held academic posts and roles in universities and have established sports medicine degree programs from undergraduate to postgraduate. He estado trabajando en labores académicas en universidades, he estado tratando de realizar programas incluso en posgraduados y también en pregrados. I've also and continue to be a researcher, so that's conducting, managing, designing, randomized clinical and non-clinical trials and embedding that into practice.
También he sido una investigadora, he estado metida en la randomización, el diseño, el estudio, los métodos y todo lo que tiene que ver con la investigación, no solo clínica, sino que también el tratar de transferir esto de la clínica del laboratorio a la clínica. I've also been an athlete, so I've managed to use some of the information that I have researched myself and from the wider sports medicine literature to apply to achieve different performance outcomes. Y también he sido un atleta, así que he tratado de aplicar todo esto que he aprendido en el tiempo al rendimiento y a los resultados que tengo con las personas. I'm also a practitioner, so principally I see individuals now mainly with osteoarthritis of the knee. I dealt a lot with elite athletes previously, but I think we can make a really big impact on doing simple things very well for these populations. Y también soy practicante en clínica y hoy día yo creo que la población a la que más tengo acceso, a la que más veo, es personas con osteoartritis de la rodilla. Tengo obviamente experiencia en personas que están relacionadas al rendimiento humano y a los deportes, pero creo que podemos marcar una diferencia y a veces haciendo cosas simples. And I've also been a patient, so I understand very much what it's like not to be able to do the things you want to do, to be bedbound and deprived of the activities that you want to be doing. Y también he sido paciente, por lo tanto sé lo que significa no ser capaz de hacer las cosas que me gustaría hacer y el que esté de cierta manera privada de las actividades que me gustan, siendo paciente. So I occupy this little space here with all of these elements to my background. And these are some of the institutions that I've worked for and work with currently, some of those, so academic and clinical. Así que bueno, yo ocupo un espacio aquí en estas líneas rojas, aproximadamente ahí en el centro, y aquí alrededor pueden ver que hay un listado de instituciones en las que he tenido la fortuna de trabajar también. Okay. So let's talk about the fundamentals of strength and conditioning. Bien, vamos a hablar de los fundamentos del fortalecimiento y el acondicionamiento. So what are we trying to achieve? The aim of rehabilitation is to take somebody who has been injured, is injured, has undergone surgery through to performance, and that journey can be quite complex. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos, como objetivo de rehabilitación, tomar a alguien que ha tenido una lesión, que ha sufrido de un accidente o ha tenido una cirugía, y desde esas condiciones iniciales, entonces, queremos llevarlo con el pasar del tiempo, guiarlo en el camino hasta volver a su rendimiento normal. So some of the things that we may need to focus on in achieving return to activities or sport might include things like strength, power, proprioception, and to determine what these priorities are is important, but also we want to top up our fuel tank, top up our abilities in these areas. Y como objetivo de rehabilitación a veces existen ciertas prioridades y para eso vamos a hablar de lo importante que puede ser la fuerza muscular, la potencia, la propiocepción, pero para poder llenar el tanque de gasolina hay que ver en el fondo cuáles son las habilidades que hay que potenciar más. So some of the aims and priorities may include, for strength, reduce the losses associated with surgery, with injury. Por ejemplo, Sorry, go ahead. Thank you, Claire. Por ejemplo, la fuerza muscular, uno de los objetivos podría ser atenuar la fuerza muscular. Eso es un ejemplo bastante frecuente después de una intervención quirúrgica. It could be to specifically increase strength of, for example, the quadriceps by a particular amount when you get closer to a return to play and sport, or indeed for power, similar aims might be achieved or aim to be achieved. Por ejemplo, dentro de los objetivos también podría estar el ganar fuerza muscular en un porcentaje más o menos específico, cuando ya te estás acercando al retorno deportivo y quieres objetivar esto pensando, por ejemplo, en la fuerza muscular del quads en 10%, y si piensas en potencia, también puedes conseguir objetivos similares, en este caso el ejemplo es el salto vertical, querer aumentarlo un 15%. We may have some performance-specific, performance-based skills that we want to achieve, and that may be determined or will be determined by that individual's aims, goals, and capacity. So
sport-specific, or indeed functional tasks. Y también puede ser que tengas algún tipo de habilidades relacionadas a alguna prueba o rendimiento particular y, por ejemplo, que la persona ahora sí sea capaz de realizar 15 pruebas de sentarse y pararse en 30 segundos, o que sea capaz de superar pruebas de agilidad en algún deporte en particular, pero para eso es muy importante la evaluación. There's often a lot to do, a lot to decide upon, so we need to have a process to understand where our priorities lay. Generalmente hay un proceso que implica darle prioridad a estas cosas y para eso tenemos que de cierta manera nosotros tener un proceso de razonamiento y saber cuáles son las prioridades. And to start this, I think it's important to look at the definitions of different elements of performance. This may be simple, but they are so often misunderstood. Y para comenzar con esto, creo que es importante hablar de algunas definiciones relacionadas al rendimiento que puede ser algo sencillo, pero a veces es algo que se malentiende. So, strength. What is strength? Strength is the ability of a muscle group to develop a maximal contractile force in a single contraction. Entonces, la fuerza muscular, ¿qué es? Es la habilidad de un músculo o un grupo muscular de desarrollar la máxima fuerza contráctil en una contracción. This is important. I often, when I ask this question of many individuals, I get several different answers. If people have different understandings of what, for example, muscle strength is, then this will impact the way in which we rehabilitate and train individuals. Y pese a que esto pueda ser simple, cuando le pregunto a la gente qué es lo que me podría definir como fuerza muscular, a veces obtengo diferentes definiciones. Y eso es complicado porque si cada persona cree que la fuerza muscular es una cosa distinta, entonces estamos trabajando de maneras diferentes en rehabilitación. So this common understanding is important to align all our interventions against, and such that everybody has the same approach and same understanding. Entonces creo que es importante tratar de alinear toda esta definición para que todas las personas tengan el mismo entendimiento de lo que esto significa. So muscle strength is clearly different to muscle endurance. So muscle endurance is submaximal contractions over a prolonged period of time. That can be high intensity endurance or low intensity endurance, such as a long marathon run. Y entonces, para hacer la diferencia de la fuerza muscular, la resistencia muscular es la habilidad de desarrollar de alguna manera una contracción sostenida en el tiempo, que puede ser submáxima, puede ser de alta o de baja intensidad, como por ejemplo una maratón. And clearly muscle power is different. Again, we have several definitions, but ultimately this is the speed of muscle force production. Y para la potencia de los músculos, el poder sería la traducción literal, pero tenemos muchas definiciones. Creo que últimamente hay que destacar que es la velocidad con la que se produce la fuerza muscular. Each one of these indices of performance requires a different, specific way to rehabilitate and train. Y cada una de estas cosas requiere una forma distinta, una tarea diferente para la rehabilitación o incluso también para el entrenamiento. And these are important as we're defining and exploring how injury may happen, how we may protect against injury. Estas cosas son importantes para entender también cómo es que pueden ocurrir las lesiones y cómo también nos podemos proteger de las lesiones. And also the things we need to focus on in rehabilitation. How muscles are performing can be defined by measuring these parameters that we've just discussed: strength, speed of force production, and also the control of that muscle force production. Y también para poder entender eso un poco más detalladamente, el rendimiento neuromuscular, somos capaces de evaluar las cosas que están aquí listadas: la velocidad, el control, la contracción rápida, la producción de fuerza muscular. Under normal circumstances, everything usually works fine. A threat may come into the system, the response is adequate, and the joint becomes or is stable and healthy. En condiciones normales o saludables, alguna amenaza llega en el fondo a combatir o amenazar el sistema de la redundancia y la estabilidad de la articulación responde a través de los sistemas activos y pasivos y sale adelante. However,
If the threat is too great, if the response from the muscles is inadequate, then we are at risk of injury, as we can see there. En otros escenarios, cuando la amenaza es muy grande o las fuerzas son diferentes, a veces estamos entonces en riesgo de sufrir una lesión, como podemos ver ahí en el video. So the force producing capabilities of the musculature are very important to train to help protect against injury and also train to perform adequately in sporting situations. Entonces, la fuerza muscular, las capacidades de los músculos son importantes para ayudar a la articulación a protegerse de las potenciales lesiones y también para rendir de la manera óptima. The first thing we must think about, however, is muscle strength, because this is the foundation upon which a number of other abilities are built and enhanced. Lo primero de lo que tenemos que hablar, eso sí, en este escenario es la fuerza muscular, porque son los fundamentos o los cimientos sobre el cual se pueden nutrir o formar de cierta manera habilidades que se construyen y se van mejorando en el tiempo. And as I said before, this is often misunderstood and it's often overlooked, such that muscle strength is not adequately rehabilitated. Y lamentablemente, como dije anteriormente, esto muchas veces se pasa de largo o no se le da la importancia que merece y de esa manera la rehabilitación de los programas de fuerza entonces no se enfrentan de la manera adecuada. So muscle strength can influence the extent of adaptation of other indices of function. It is the foundation. Entonces la fuerza muscular afecta otros índices funcionales, es el fundamento, es la base, lo que está primero. Power may be important and speed of muscle force production may be important to avoid injury. Pero también podría ser, por ejemplo, que la activación muscular igual sea importante para prevenir lesiones. However, if an individual is not strong enough, does not have enough force or strength, then it doesn't really matter how quickly they can produce it because there is insufficient capacity there to start with. Por ejemplo, si es que una persona no tiene la suficiente fuerza, no importa que la actividad muscular sea rápida porque no tiene la suficiente capacidad en ese escenario. So think of strength as the fuel tank. If you are running on empty, you will not go very far, you will not go very fast. We want to top up that fuel tank. Sorry, go ahead, Nico. Lo que queremos es pensar de cierta manera en la fuerza como en este tanque de benzina. Lo que necesitamos es entender que si estamos cerca de estar vacíos con la luz prendida, no vamos a llegar muy lejos. Lo que queremos es llenar el estanque. By topping up the fuel tank of strength, by increasing strength, you have better ability for joint function and stability, but also the ability to develop better power and force production capabilities. Entonces, por una parte tenemos la capacidad de, si tenemos el estanque lleno, de proteger de mejor forma la función articular, pero también podemos tener mejores rendimientos o capacidades de adaptarnos. So how do we measure these things? I will quickly go over these slides to show how we can measure these parameters in an assessment situation. Entonces, ¿cómo evaluamos estas cosas? Voy a hablar rápidamente en algunas diapositivas de cómo podemos hacer las evaluaciones de estos parámetros en distintas situaciones. So from a maximal voluntary contraction, we can gain force data and we can gain muscle electrical activity data and work out some of these indices of function. Y, por ejemplo, para la contracción máxima voluntaria, podemos hacer una evaluación a través de algún tipo de prueba isométrica o resistida y obtener información importante respecto a la electromiografía, a la función muscular, incluso también en casos de enfermedad o problemas. So we can understand the peak force or the strength of the muscle. In healthy, normal individuals, this occurs very quickly. In the contraction, in injured individuals, it can occur much, much later. Y podemos entender el pic de fuerza que en personas sanas habitualmente ocurre muy brevemente, muy rápido, pero en personas que han tenido un accidente, una lesión o problemas, esto ocurre de manera tardía. But because injuries, because injuries happen very quickly, it's important to look at what happens in that early phase of force production.
Pero como las lesiones habitualmente ocurren de manera muy rápida o inesperada, es importante visualizar qué es lo que pasa en esa etapa inicial en la producción de fuerza. If we zoom in to this part of the contraction, we will see if I place a cursor on the start of the electrical activity and the start of the muscle force, there is a delay. Si es que hacemos un zoom a este gráfico previo que estaba mostrando recién, nos damos cuenta que haciendo esta ampliación hay una especie de retraso en la electromiografía respecto a la producción de fuerza. This delay is the switch on time of the muscle. It is fairly short in healthy individuals, but this is really important because it can get much, much longer by tenfold or more following injury, following fatigue, etc. Este retraso en personas sanas suele ser bastante breve, pero cuando tenemos una persona que tiene algún tipo de lesión o sufre de fatiga o es mayor o está desacondicionado, entonces ese tiempo suele ser mucho mayor. So in addition to the switch on times of the muscle and to strength, we have the ability to develop force production quickly. Entonces también, además de lo que significaba la fuerza, tenemos que tener esta capacidad de desarrollar esa fuerza rápidamente. This is the force production curve, and we here are looking at rate of force development. Y esta es la curva de producción de fuerza, y lo que estamos viendo aquí en la RFD es el desarrollo de la producción de fuerza. Basically, the steeper the curve, the more rapid the force is being produced, the better delivery of muscle force more quickly. Mientras más rápido sea el RFD, más rápido se va a desarrollar la fuerza muscular. So this may be something that we would see, the red line, in somebody who is inappropriately rehabilitated, who is injured, who is performing suboptimally. Entonces esa línea discontinua en rojo podría ser la curva como la que luce en una persona que no está entrenado, que ha tenido un accidente o que está en rehabilitación por algún problema. And our aim through rehabilitation to performance is to reinstate high forces, so strength, rapid rate of force development, the steep, straight, the gradient of that curve, and the ability to switch the muscles on quickly. Entonces en un escenario como ese, el objetivo sería tratar de producir una fuerza mayor, aumentar la velocidad del RFD y que de cierta manera pudiésemos aumentar ese gradiente inicial en la parte del inicio de esa curva para que luzca más vertical. Okay, so how do we achieve this? Entonces, ¿cómo logramos conseguir esto? So we've established what we are, or some of what we're trying to accomplish already. Entonces, hasta ahora hemos podido establecer qué es lo que queremos completar en el fondo, pero let's now look at this topic of conditioning efficacy to address the other principles. ahora vamos a hablar de la eficacia del acondicionamiento para poder tocar estos otros principios también. This is a concept that I proposed and published in a recent book chapter in Elsevier's New Sports Medicine textbook. Este es un concepto que yo publiqué en un capítulo de un libro recientemente que sale aquí abajito en la cita. What does it mean? Efficacy is the ability to produce a desired or intended result. Therefore, conditioning efficacy is the ability to achieve the performance or rehabilitation outcomes through the conditioning prescribed. La eficacia podría ser definida como la habilidad de producir un resultado intencionadamente, y por ende entonces la eficacia del acondicionamiento podría ser definida como la habilidad de alcanzar ese resultado o el resultado de rehabilitación a través del acondicionamiento prescrito. And by adhering to this principle, we can help to avoid the redundancy of effort that might come without understanding these principles, and make sure that our touch points with the patients and our interventions are effective. Y lo que queremos hacer es evitar que tengamos aquí muchos lanzamientos fuera del objetivo y de cierta manera que realmente estemos apuntando a lo que la persona necesita y lo consigamos de manera efectiva. So the three principles: planning and design. Los tres principios son el planificar y el diseñar.
basic principles, principios básicos and performance demands and injury risks. y las demandas del rendimiento y los riesgos de lesión. So let's take each principle and understand what that means. Ahora vamos a tomar cada uno de estos principios y vamos a tratar de entender qué es lo que significa. Planning and design. This is where we establish our rehabilitation priorities. En la planificación y el diseño es cuando tratamos de establecer las prioridades de rehabilitación. But importantly, how is this progressed and adapted over time as we come closer to return to play and activities? Pero es importante que tengamos claro que esto se tiene que ir adaptando en el paso del tiempo en la medida en que logramos una progresión y nos estamos adaptando también. So for example, are we focusing on strength or power or switch on times of muscles and when? Y por ejemplo, nos estamos entonces tratando de enfocar en la fuerza, en la producción de fuerza, en el rendimiento o en el que se empiecen a despertar los músculos y cuándo, en qué etapa. And this is really important because one intervention, one exercise will not bring optimal adaptations to all outcomes and be appropriate for all populations. Y eso es importante porque una intervención no va a ser equivalente a mejorías en todos los resultados para todas las poblaciones que estás atendiendo. A good example is this exercise prescription. So knee extension, 10 to 12 repetitions, 3 times per week with maybe an elastic band. Un buen ejemplo podría ser esto, hacer 3 veces a la semana, hacer 3 series, 2 a 3 veces a la semana, 10 a 12 repeticiones de extensiones de rodilla, quizás con un elástico. I still see patients who come to me with this exercise prescription on an exercise sheet. Todavía veo pacientes que vienen a mí con este ejercicio prescrito en una hojita de ejercicios. But what is it designed to achieve? And Pero, go ahead, Nico, sorry. pero ¿para qué está diseñado? ¿Qué es lo que busca conseguir? And will it achieve the same thing in somebody who it looks like this versus this individual versus a younger person or an older person, or not, possibly not? ¿Pero va a conseguir acaso lo mismo en cada uno de estos individuos que lucen distinto? Probablemente no. Oftentimes this is given as a strength exercise. Bastante frecuentemente esto es entregado como un ejercicio de fortalecimiento. But I'm sure you all know this is not a muscle strengthening exercise. It is Pero too easy. Pero yo creo que todos ustedes estén de acuerdo en pensar que esto no es un ejercicio de fuerza, es demasiado fácil. Yeah. So in the planning and design, a good infrastructure to think about are the principles of training. Y entonces cuando estamos tratando de hacer esta planificación y diseño, también es importante pensar en los otros principios de entrenamiento. Again, this is very simple, but so often overlooked, even in the best designed randomized control trials. Repito, esto puede ser sencillo, pero a veces como que no se profundiza mucho y se malinterpreta, inclusive hasta en ensayos clínicos aleatorizados. So the key here is designing an exercise or program that elicits specific outcomes by achieving or using the appropriate overload. Entonces la idea de los principios de entrenamiento sería que de alguna manera específica se pueda conseguir el resultado que estás tratando de buscar con algún tipo de sobrecarga. And again, this is where many exercise programs, many rehabilitation programs miss the opportunity to adapt properly. People are often, very often, underloaded, particularly for strength. Y esta es la oportunidad para nosotros como profesionales de rehabilitación de entender o dar una vuelta a esto, porque habitualmente en la práctica las personas están sin una carga óptima o en el fondo no las estás cargando lo suficiente. Which brings me to the next principle in conditioning efficacy, which are the basic principles. Lo que me lleva al siguiente principio en la eficacia del acondicionamiento, que son los principios básicos. If in our planning and design we have determined that muscle strength is a priority, Sí, en nuestro diseño hemos ya planificado que la fuerza muscular es la prioridad. how do we train or rehabilitate this optimally?
¿Cómo podemos entrenar o buscar rehabilitar esto de manera óptima? You may be familiar with the repetitions maximum continuum. This illustrates the intensity of resistance exercise required to bring about the best adaptations. Quizás pueden estar familiarizados ya con el continuo de las repeticiones máximas y nos da una idea de, con estos numeritos, cómo es que pueden lucir los objetivos de los ejercicios y las adaptaciones. The size of text indicates the size of response. So to optimally train muscle strength, we need to be working very hard for just a few repetitions. El tamaño de la letra de la fuente que aparece ahí en el texto debería estar reflejando en el fondo el número que se necesita para alcanzar ese objetivo. Entonces, si estamos buscando trabajar la fuerza muscular, deberíamos estar usando cargas pesadas. So this is lifting a weight or resistance that you can move maybe 5 times, but cannot move 6 with proper form and safely. Entonces, en este escenario, un ejemplo podría ser una carga que puedes empujar 3, 4 o incluso quizás 5 veces, pero no 6 veces, porque no puedes, es pesado. If we look at the achievements at 10 to 12 repetitions, we're not really doing very well. We can much better improve our exercise prescriptions, and actually 12 repetitions maximum is a muscle endurance exercise. Y si de hecho pensamos en lo que habitualmente sucede en rehabilitación entre las 10 y 12, hacer 12 si es pesado, entonces quizás estamos en realidad pisando el objetivo de trabajar el rendimiento o la resistencia muscular. Okay, you may say that you deal with patients, they have clinical concerns like pain or swelling or clinical restrictions. Bueno, y si estás pensando quizás en rehabilitación, ¿cómo aparecen estas preocupaciones en tu cabeza en la clínica? Quizás tienes alguna preocupación respecto a que el paciente tiene dolor o no quiere hacerlo. And to achieve these heavy loads may not be appropriate or may be difficult in some clinical populations. Y quizás también piensas que en algunas poblaciones en la práctica clínica puede ser difícil alcanzar esa cantidad de carga. We need to think creatively and design the exercise and change the exercise so that we don't change the specificity and we can maintain that overload. Lo que tenemos que hacer es pensar creativamente para que podamos mantener esa especificidad, ese objetivo que tenemos en mente, pero también respetando el principio de sobrecargar. There are many ways we can do this. We can change the mode and the range of muscle activation, and evidence shows us they can be just as effective. Lo que podemos hacer es cambiar, por ejemplo, el modo en el que está trabajando la persona o el rango de movimiento que está utilizando, y la evidencia nos ha podido demostrar que puede ser tan efectivo también. We can modulate the speed of muscle activation to perhaps reduce the sensation or mitigate sensation of pain. Podemos también cambiar la velocidad de la activación o del ejercicio, que de esa manera nos podría ayudar incluso en algunos casos a modular la intensidad del dolor. And another example, we could even train the opposite limb. The cross-education effect describes how we can do that. Y también podemos en algún otro escenario inclusive trabajar la otra extremidad, ese efecto de la educación cruzada. Okay, so this is an entire, at least an hour, if not more, topic in itself, but I'll give you the basics here if you've not heard of this. Y entonces esto podría ser una charla de un curso completo probablemente, pero les voy a entregar lo básico para que hablemos un poquitito de este efecto de educación cruzada, si es que no lo han escuchado. The cross-education effect or phenomenon describes the strength gain in the opposite contralateral untrained limb following unilateral training on the opposite side. Este fenómeno lo que hace en la educación cruzada es describir las ganancias de fuerza en el lado opuesto, el lado que no está entrenado, después de entrenar el lado contralateral, o sea, ese ejercicio de fuerza, el lado contrario. So that means, for example, if you train the right leg, you may see differences and benefits in the left leg. Entonces, en términos sencillos, si es que entrenas fuerte la pierna derecha, vas a ver beneficios y ganancias en la pierna izquierda también.
And from a rehabilitation perspective, what we might be thinking about here is not strength gains, but attenuating the decline associated with injury and or surgery. Y probablemente lo que vamos a ver ahí en rehabilitación no va a ser una ganancia o un incremento importante de la fuerza, pero sí podemos ver que se puede atenuar la pérdida de fuerza asociada con la cirugía o las lesiones. We have known about this cross-education effect for many, many years in healthy and athletic populations. Hemos sabido de este efecto por muchos años en poblaciones atléticas y en poblaciones de personas sanas también. And under perfect conditions, we might see the strength gains of around 50% in the untrained limb relative to the trained limb following the cross-education training. Y hemos podido analizar inclusive que este efecto podría representar una ganancia de fuerza desde hasta un 50% en el mejor escenario en condiciones ideales. Esto es destacable. Don't worry, Sorry, Nico. This is remarkable considering that the limb that has a 50% strength gain has not been trained. Y esto es bastante destacable porque el miembro que puede llegar a ganar un 50% de fuerza no ha sido ni siquiera entrenado. So we investigated this from a clinical perspective in a anterior cruciate ligament reconstructed population. Así que lo que hicimos fue estudiar esto en una población clínica interesante que es de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. We trained the non-operated limb, strength trained the non-operated limb for 8 weeks, 2 weeks following reconstructive surgery. Entrenamos el lado no afectado por 8 semanas, 2 semanas después de la operación de reconstrucción. This is in addition to normal routine ACL rehabilitation for the operative limb. Esto fue en adición a la rehabilitación convencional que recibe el otro lado. Normally, I'm sure you're aware, what we see around about 10 weeks following ACL surgery is a 30% decline in quadriceps strength of the operated limb. También podemos ver, y quizás ustedes por supuesto que están familiarizados con esto, es que en las primeras 10 semanas vemos una disminución importante en la fuerza muscular del cuádriceps. And indeed, this is what we saw in our control group. In the intervention group, however, this was halved. De cierta manera podemos ver que esto fue lo que pasó en los pacientes que eran los sujetos de control, pero en el grupo de intervención nos dimos cuenta que esa atenuación y disminución significativa del cuádriceps se atenuó a la mitad. So by doing strength training on the non-operated limb, we were able to reduce the strength losses in the operated limb. Entonces, entrenando la fuerza de manera pesada en el lado que no estaba operado, fuimos capaces de reducir la atrofia y la pérdida de fuerza en el lado operado. There's the suggestion this may be retained around 6 months, and also this has a beneficial effect on absolute performance when we're considering interlimb symmetry as well. Y esto se puede, por supuesto, que mantener en el tiempo, y ahí podemos ver que hay un seguimiento hasta las 24 semanas, y eso puede ayudarnos a disminuir las asimetrías que existen entre las dos piernas. Okay, so for conditioning during rehabilitation versus conditioning performance, is this different? Entonces, cuando hablamos del acondicionamiento en rehabilitación versus el rendimiento, ¿luce esto distinto? Es la pregunta. So we use strength as an example of how to optimally train, and this involves very high forces, very few repetitions. Y entonces ya hablamos de la fuerza y de cómo debería ser esto entrenado, usando fuerza o cargas bien pesadas y usando pocas repeticiones. This might be problematic in some patient groups, but no, the principles are the same. From rehabilitation to performance, adapt the exercise, do not compromise on the overload. Y aquí uno podría pensar si es que esto luce distinto o no. En realidad no, los principios son los mismos. Lo que tenemos que hacer es adaptar el ejercicio, no comprometer la sobrecarga.
So the final principle on conditioning efficacy is understanding the performance demands and injury risks. Entonces, otro de los principios fundamentales de la eficacia del acondicionamiento es también entender las demandas de ese rendimiento y los riesgos de lesión. It's very important to understand the demands of the sport or activity for both performance and functional needs to enable resilience against future injury and indeed perform well. Es muy importante entender las demandas del deporte o la actividad que la persona quiere conseguir, porque ahí entendemos cómo son las ganancias, las necesidades funcionales para poder, de cierta manera, construir la resiliencia en contra de esas futuras probables lesiones o demandas. Once we understand this, using the previous principles, we can design appropriate exercise to develop new neuromuscular capacities relevant to that performance-based situation. Y cuando entendemos ya eso inicialmente, luego sí somos capaces de diseñar ejercicios apropiados para poder promover realmente las capacidades neuromusculares. Once we understand what these are, we need to establish a hierarchy of importance. What factors are most important at what stage in the rehabilitation? Y cuando ya entendemos todo esto previamente, ahora sí podemos establecer jerárquicamente qué es lo más importante, y eso va a depender de cuáles son los factores involucrados y en qué etapa de la rehabilitación está la persona. And we can design then an optimized program to achieve the outcomes by balancing as well the restoration of function and performance against the threats of the activity and sport that people are returning to. Y luego entonces tenemos que ser capaces de tratar de lograr un balance en este columpio que aparece acá versus la necesidad y la capacidad que tiene una persona en contra de las posibles amenazas, buscando restablecer la función, el performance y también las necesidades de esa capacidad muscular. And to help in that decision-making process, we can use the concept of periodization. Y para poder ayudar a guiar ese proceso, podemos usar el concepto de la periodización. So how do we order rehabilitation? Do you segment your rehabilitation to address different elements of performance at different times within the rehabilitation process? And how do you do Entonces, that? ¿cómo estás ordenando la rehabilitación? ¿Cómo es que lo haces? ¿Estás tratando de diferenciar de cierta manera el objetivo de los ejercicios y le entregas mensajes diferentes al paciente? ¿Cómo lo haces? Again, this is another concept that I propose in the book chapter. This is the book. Este es otro de los conceptos que traté de promover y de proponer en este libro, en este capítulo del libro, y este que está aquí es el libro. So here are some of the things that might be important to restore function, performance through the rehabilitation process. Y aquí podemos ver que está la jerarquía, la importancia, pueden ver que eso puede ser aplicado al proceso de rehabilitación. And then if we understand that a rehabilitation program may be separated into phases, clearly the length of the whole program will differ from injury to injury, but we generally have an early phase relative to the injury through then to end phase, returning to sport. Y bueno, podemos entender que la importancia de cada una de estas cosas puede ser distinta, inclusive sí podríamos hablar de una etapa temprana, que va a lucir distinto en las diferentes personas y en los diferentes tipos de lesiones, pero sí hablamos de una etapa temprana y una etapa tardía. The size of arrow indicates the size of focus of the rehabilitation program in any one phase. Y el ancho o el tamaño de las flechas indica el tamaño, la importancia que tiene cada una de las fases en las que está este tipo de prescripción. And we can clearly see in the early phase, because muscle strength is so important, there is a big focus on muscle strength. Also on sensory motor abilities. This is proprioception. Y podemos ver que en las etapas tempranas la flecha es más ancha en la fuerza muscular, porque la fuerza es muy importante en todo momento, pero también podemos ver que hay una flecha bastante ancha en las habilidades sensorimotrices, y esto tiene que ver con la propiocepción. As we transition from early rehabilitation through to prepare for performance, the focus changes. En cuanto hacemos la transición desde las etapas tempranas a las etapas tardías, el foco de atención va cambiando. Here we are focusing more on rate of force development and power and the application of
neuromuscular capabilities into the performance setting. Ahora podemos ver que el foco va a cambiar desde lo que inicialmente podía ser la etapa temprana en rehabilitación cuando nos queremos acercar al rendimiento, entonces ahora toma mayor importancia la habilidad de rendimiento sensorio y motrices y también el desarrollo de fuerza. Clearly dependent upon your patient, dependent upon their application and their baseline capabilities, the number and size of arrows at different phases may be different, but hopefully this provides a framework to consolidate your thoughts. Claramente esto puede ser distinto en cada persona, pero espero que por lo menos le dé un marco de trabajo para que ustedes puedan consolidar sus maneras de pensar. And what determines your ability to transition your patient from one phase to another, again, this is another topic in itself, but ultimately, do you have data? When do you have data? And how reliable is it? Y entonces también hay que hablar de cómo tomar esta decisión de pasar de una fase a otra. Consigue primero que todo datos. Es importante tener datos y mayor información porque así vas a poder tomar la decisión de cuándo progresar. Clearly, in not every setting, we have all the equipment and all the time available to us that we would wish. So we may have to make some pragmatic decisions. So how much time do you have, the resources to apply to this? Bueno, no siempre tenemos tanta información, pero cuando tenemos información hay que preguntarse también cuán confiable es. Y por otra parte hay que tomar en cuenta también la logística, cuánto tiempo tenemos, cuáles son los recursos que tenemos y dispones. And ultimately, what does your end goal require? Clearly, your involvement with an elite level sports player is going to have a longer and more detailed plan compared to somebody who just wants to be able to, I don't know, walk the dog. Y bueno, por supuesto que la meta que tenemos en mente al final es bastante diferente en cada persona y en cada condición, porque tenemos que pensar en cuál es la demanda que requiere la situación. Es muy distinto una persona que quiere ser un atleta nuevamente a una persona que quiere volver a ser capaz de pasear a su perro. So that is, in the basics, conditioning efficacy. There's a lot more to discuss, but for time, we don't have the ability to do that. Bueno, eso es lo básico en relación a la eficacia del acondicionamiento. Por cosas de tiempo, evidentemente, vamos a tratar de dejarlo hasta ahí, pero hay mucho que discutir también en este concepto. But hopefully it provides you with a useful framework and some tools to make important decisions that help prioritize your rehabilitation and decide the optimal stimulus for adaptation. Pero por lo menos espero que hayan tenido ya un orden de un marco de trabajo para poder tomar las decisiones y ordenar de cierta manera la rehabilitación y entregarle el estímulo óptimo a la persona para que realmente pueda conseguir una adaptación. And finally, I just want to give a couple of quick examples of how we might progress from rehabilitation to performance using that periodized model. Y finalmente también quiero hablar de algunos ejemplos de cómo podríamos progresar desde la rehabilitación al rendimiento para tomar de alguna manera esa línea de pensamiento como base. Again, we can talk for hours on all of these characteristics here, but let's assume we have the basics in place. Podríamos hablar de horas de esto, pero pensemos que ya tenemos lo básico, cada cosa va en su lugar, por lo menos. And the training plan and rehabilitation plan will clearly differ according to individuals, the end goals, resources, and characteristics that we discussed before. Entonces también sabemos que el plan de tratamiento va a ser diferente en cada persona. Tenemos que ser capaces nosotros de hacer esa distinción. So one of the decisions you might be making is the transition from strength to power. Entonces una de las decisiones que tienes que estar pensando en tomar es cómo es la transición de la fuerza muscular a la potencia. And this, as I've described, will be determined by capacity of the individual. Are they already very well strength trained and the injury is very acute? Or are they very deconditioned and we need to work a lot on that? Eso siempre va a depender de las capacidades de cada uno de los individuos, porque puede ser que sea una persona que está muy entrenada o puede ser una persona que tenga una condición muy aguda o que esté en un postoperatorio. Tenemos que tener eso en mente. And strength exercise can be performed by all populations, just let me say. You know, it might be in the gym environment,
but also older individuals or home-based rehab, it is possible to work hard if we think about the exercise creatively. Y si pensamos en el fondo en el primer ejemplo, claro, se puede hacer esto en un gimnasio con todas las herramientas, pero también se puede hacer pensando en la rehabilitación, incluso en la rehabilitación domiciliaria, si pensamos creativamente, como podemos ver en este individuo que es mayor con una mochila con peso en la parte frontal. And once we have this fuel tank of strength built up to full capacity, then we need to learn how to express that force quickly, that rate of force development. Y una vez que esa persona ya tiene la fuerza, ya desarrolló este llenado de tanque de gasolina, entonces ahora nos ponemos a pensar en ese grado, esa capacidad de desarrollar la fuerza de manera rápida. The key difference between strength and power exercise is the speed and the intent to be explosive in the action. La diferencia clave de todo esto es la velocidad para poder ser explosivo en la acción que tienes en mente. And this can be achieved through resistance-based exercise and also body weight exercise. Esto puede ser alcanzado con algunos ejercicios de fuerza y también con ejercicios de peso corporal. So let's just have a quick look at a simple example of how we might progress strength exercise with resistance equipment. Y veamos entonces cómo podemos lograr un objetivo de ejercicio de fuerza con equipamiento de fuerza o resistencia. So in this early phase of rehabilitation, we want to focus on muscle strength, and that will be working at a high intensity, so 3 to 5 repetitions maximum. Entonces, en esta etapa inicial, hablamos anteriormente de que jerárquicamente es bien importante la fuerza muscular. Eso podría ser consiguiendo, por ejemplo, 3 a 5 repeticiones, haciendo 3 series con 2 minutos de descanso. If an individual is new to resistance training or they're very, very deconditioned, clearly we will provide a progressive approach to building up to that intensity. Y si es una persona que es novato, que nunca ha hecho ejercicios de fuerza, entonces vamos a usar un abordaje en el que vamos a progresivamente construir esa capacidad. Some of the safe and really effective isolation exercises include things like single leg knee extensions and leg press machines. Algunas de las cosas bien sencillas que pueden ser más específicas para algún grupo muscular pueden ser las extensiones de pierna unilaterales o la herramienta máquina de press de pierna. But once that patient is confident and comfortable and strong enough, then we can start to introduce more compound lifts and exercises. Pero cuando ya esa persona es lo suficientemente fuerte y tiene la confianza suficiente, ya podemos empezar a incluir levantamientos que son compuestos. And by doing so, we can train multiple muscle groups at once. So deadlifts and squats, remaining deadlifts, for example, are excellent compound exercises. Y estos ejercicios compuestos, a modo de ejemplo, tenemos aquí al ladito, por ejemplo, el peso muerto, la sentadilla o los pesos muertos rumanos, que son excelentes ejercicios compuestos por diferentes cosas. And if we're thinking about a dose response, we really want to try and achieve 25 to 45 repetitions per muscle group per week at the 3 to 5 rep max intensity to optimize strength development. Lo que queremos para poder optimizar el desarrollo de fuerza es conseguir aproximadamente unas 25 a 45 repeticiones semanales, de acuerdo al esquema que estaba ya ilustrado previamente. And then for power, this really depends on your individual's capability and capacity and previous strength resistance exercise. Esto va a depender también de las capacidades que tenga el individuo, inclusive en el pasado, y los ejercicios que haya podido lograr. If we're talking about an athlete and you've done a lot of strength work with them before, then we can commence with resistance-based exercise for power. Si es que has trabajado con un atleta y fuiste tú quien lo entrenó, lo trató, ya estás familiarizado con el ejercicio, entonces puedes usar ejercicios con peso adicional. As I said, it has to be high intensity, it has to be explosive, and weightlifting derivatives such as the mid-thigh rack pull is really effective for lower limb power. Y por ejemplo, eso podría ser con ejercicios que sean de alta intensidad, que sean idealmente explosivos y rápidos, y eso podría ser un derivado de ejercicios de levantamiento como lo que aparece aquí, que es un ejercicio de pull, de jalar con el rack a media altura. Then through to the late phase, we can start potentially to look at
plyometrics, potentiation complexes, and applying that expression of force into more sport-specific environments. Y bueno, después hacemos esta transición a que pueda ser aplicado mejor aún en el ambiente o en el entorno deportivo más específico de la persona. Okay, so we've covered quite a lot there. Let's just summarize some of the things that we've talked about. Bien, hemos podido cubrir bastantes conceptos, pero ahora vamos a hacer un resumen de las cositas que tocamos en esta charla. Strength is really important, and it should be addressed very early on in the rehabilitation process and maintained towards the end stage and return to play. El fortalecimiento de la fuerza es importante, debería dirigirse el terapeuta en el fondo, en este caso en rehabilitación, a atacar eso y mantenerlo durante todo el tiempo hasta el final de la rehabilitación. Don't forget the principles of training. They're very simple and basic, but they're so effective in enabling you to construct an optimal rehabilitation plan, avoiding redundancy of effort. No te olvides de los principios de entrenamiento que hemos podido conversar. La idea sería, de cierta forma, evitar esta redundancia de tanto esfuerzo sin darle al objetivo claro. Trata de hacer esto de manera planificada. So training for rehabilitation and training for performance, the principles are the same. We need to think about the exercise and adapt this to achieve the intended goal rather than downgrade the exercise prescription. Y lo que tenemos que hacer también es llegar a pensar que el entrenamiento en rehabilitación y en rendimiento deportivo puede ser similar, los principios son los mismos, lo que tenemos que ser capaces de hacer nosotros es adaptar el ejercicio para poder conseguir la meta que tenemos en mente. Periodization is a principle that we can use to manage multiple rehabilitation outcomes and help that transition from rehabilitation to performance. Y la periodización es un concepto, un principio que tenemos que ser capaces de manejar en todo tipo de resultados de la rehabilitación y el cómo hacemos la transición de la rehabilitación al rendimiento. And conditioning efficacy is a framework to help your decision making on what to focus on and how. Y aquí también hablamos anteriormente de la eficacia del acondicionamiento, en qué enfocarse y cómo. And it's really important to remember that specificity is required for each index of performance. So strength and power and proprioception are different. Entonces también es importante que haya una progresión en algunos de los índices del rendimiento. Para eso se necesita de la especificidad. Es necesario o requerido para poder entender que no va a ser para todos los objetivos inmediatamente lo mismo. Tienes que pensar en diferenciar probablemente la fuerza, la resistencia, la propriocepción. Son cosas distintas. And then once we've achieved the required level of conditioning, then we can start to incorporate these into more sport-specific or activity-specific skills. Y cuando ya hemos conseguido lo básico, entonces ahí sí hacemos un avance o una progresión a las actividades que son específicas para cada deporte. So I'm really, really happy to take questions on anything that we've discussed. I just want to also show you my website where I have a lot of strength and conditioning information already here. Y estoy aquí también intentando también mostrarles esto de mi página web. Tengo un montón de información de fortalecimiento y acondicionamiento basado en evidencia, donde pueden capacitarse conmigo. So this is the website address. I run online courses, which are, I also have large courses and some new short courses coming. So we talk about strength and conditioning as applied to rehabilitation and individuals, importantly, that are rehabilitating and aren't just healthy, fit individuals. Y aquí tengo algunos cursos que son de larga duración. Podemos hacer todo esto a través de la formación online. Se pueden anotar en este banner que aparece aquí abajito para que tengan información de los cursos, que también voy a lanzar algunos cursos que son un poco más breves, pero para que puedan hacer la distinción de lo que significa el fortalecimiento y acondicionamiento en el escenario de rehabilitación versus una persona que está sana, indemne. If you scroll down the page, the main page, you'll see a box like this. If you subscribe,
we'll keep you informed of all the new courses and enrollments that are occurring. Y si es que bajan un poco la página, van a ver esa cajita donde se pueden suscribir y ahí van a poder. And also we'll send you we'll send you the information on the strength and conditioning blog each and every time I put an article out there. So there's over 60 articles around strength and conditioning that are free, that you can read, that apply and talk about strength and conditioning in rehabilitation with patients. Y además de eso, si te suscribes, vas a estar recibiendo constantemente artículos gratis y cosas que está escribiendo Claire frecuentemente. Ya son más de 60 los que están a disposición. So thank you very much for listening, and I'm very happy to take some questions. Así que muchas gracias por haber estado escuchando y estoy muy contenta de recibir preguntas ahora. Rafa, are you there? Thanks, Claire. Sí, aquí estamos, Nico. Muchas gracias, Nico, ahí por la excelente traducción, como siempre, entregando mensajes muy claro. Thanks a lot, Claire, for your time again and for sharing your knowledge with us. I think it's a theme for us, the PTs, regarding strength and conditioning, because I think there's some issues in our formation that still we have to solve. Bien, entonces a todos los dejo invitados para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. En la caja a mano derecha pueden enviar sus preguntas para que podamos resolverlas. So Claire, I would start with the session, with the question. So you talk about ACL reconstruction and rehabilitation. We have an issue that it's not minor when we talk about late outcomes regarding rate of force development. I saw a systematic review last year that they talked that we have issues with this theme like 2 years or 3 years later from the surgery. So I want to ask you how we can perform better in this area, because you talk about that the injuries always begin or start when a movement is in the first, I think, 50 milliseconds. So how we can achieve making a good contraction, a good movement in such short period of time? How we could improve that? Digo, si me ayudáis con la traducción, porque ya se me olvidó la mitad de las cosas que dije. I'm going to translate Claire, Rafa as well, sorry. Que Rafa está preguntando que ha leído la investigación, que este desarrollo rápido de producción de fuerza incluso se ve afectado en las personas cuando han pasado 2 años después de alguna condición, y que entonces ya tenemos alguna idea de cómo atacar esto, qué es lo que nos recomienda ella para poder tratar de cambiar esto. So yeah, you're so right. And one thing to say is that rate of force development is a very difficult and very variable index to measure. So you need not only very good equipment and methodologies, you need to make sure that your patients are habituated to being able to perform the test properly. Do you want to translate that bit? And then I'll come on to the next. Oh. Oops, I got stuck. I didn't hear all the questions, Claire, sorry. Rafa, no, that's okay. Rafa, ¿escuchaste la respuesta bien para traducirla tú? Se me quedó pegado el Zoom completamente. Sorry, a mí también se me cortó, no sé si fue algo acá. Claire, can you repeat the last? Sure. Please. So I was saying, Rafa, that you're so right in terms of the RFD deficit. We've been seeing this for years and years and years in the assessments we've done. But I was also saying that the index of rate of force development is a very variable index. So you need very good measurement equipment and methodologies. And also the patients need to be habituated to being able to perform those contractions properly. Sé que tiene mucha razón, Rafa, porque hemos ya sido testigos en lo que dice la literatura desde hace muchos años, con este problema que hay con el RFD, pero una de las cosas importantes es tener las herramientas necesarias para poder medirlo y la gente también que sea capaz de hacer la contracción necesaria para poder tener un resultado confiable. And
I mean, specifically to train rate of force development, we need to have explosive muscle force production. So that's with that intent to be explosive, that can be, you know, achieved arguably through body weight, but by doing just body weight exercise, your limitation is the load, the overload. So my preference is to include resistance-based equipment. Did you want to just translate? I've lost Nico again. Sí. Entonces, bueno, en relación a este mismo tema, obviamente que para trabajar la tasa de desarrollo de fuerza no basta con el peso corporal, sino también es importante incluir carga externa. Regarding this theme, Claire, we have a question that it's very interesting. How we can measure rate of force development in an easy way, because I know we need some equipment to do that. So, entonces estoy haciendo la pregunta que hizo Juan Pablo en relación a cómo poder valorar fácilmente la tasa de desarrollo de fuerza. This is so funny because I'm just writing my advanced course right now, and the whole thing, the big chunk is on rate of force development and power. So it's very pertinent. It's difficult. Number one, it's very, very difficult. And if you don't have the dynamometry to do it, then the closest that you will get is a proxy measure of power. I'll follow up if you wanted to translate that. Yo puedo hacerlo, Rafa, ahora ya volví. Dale, súper, dale nomás. Dice que es difícil, está justamente como escribiendo entre aquí un artículo y también hablando de desarrollar un curso para su página con este tema en particular del desarrollo de fuerza, pero que si no tienes el equipamiento adecuado es bien difícil de medir. Si no tienes un dinamómetro, lo más cercano quizás con algún dispositivo puede ser la evaluación de fuerza. I think the important thing is if you're doing proper strength, high intensity strength training at that intensity, because there are shared physiologic determinants between strength and rate of force development, you will get some adaptation in rate of force development. So be reassured of that. The next stage is to be able to express that new force capacity quickly, which requires a specific explosive intent. To measure that will have to be, if you don't have dynamometry, and you don't, I think the Lafayette might give you an estimate across the whole curve, but you will have to measure something like power, like vertical jump or something, if you wanted to translate that. Dice que es difícil de conseguir esto como para hacer la medición en la práctica clínica, pero si estás trabajando la fuerza, ten por seguro que vas a estar ya de cierta manera atacando un poquito esta deficiencia, pero para que se vea reflejado en el RFD tienes que tratar de que se evalúe de manera rápida. Después para eso puedes utilizar, por ejemplo, el Lafayette, o lo que está sugiriendo es que incluso sean pruebas de salto, como salto vertical, por ejemplo. Perfect. Thanks, Claire, for that interesting question. Nico, tenemos acá otra pregunta. Dice, muchas gracias por su presentación. En términos generales, ¿cuáles son las cualidades más relevantes a evaluar en un paciente cuando va avanzando de una fase a otra? Por ejemplo, desde una fase en que se trabaja la función hacia otra fase en que se trabaje la funcionalidad. Ahí no entendí la última parte de la pregunta, pero ¿cómo progresar de fases? What are your recommendations, Claire, in relation to, in general terms, what qualities or properties are most relevant to assess in a patient when you are going through one phase to another? Obviously, I'm going to say it depends. Obviamente voy a decir que depende. Who is the patient? What are their goals? And what's the goals for your rehabilitation? So an example, if you can conduct a strength test, even a 1 repetition maximum or a 3 repetition maximum, if you can't get that in patient populations, you might determine a very specific percentage change that's necessary. And that might be relative to body mass potentially.
Dice que la respuesta obviamente va a ser que depende, porque tiene que ver con quién es tu paciente, qué condición tiene, en qué etapa está, obviamente, pero de forma general podría decir, bueno, puedes hacer una evaluación donde tengas, por ejemplo, el valor de un RM o de las 3 repeticiones max que tiene el paciente y en base a eso puedes obtener quizá un porcentaje para saber cómo progresar, cómo pasar de un lado a otro. For other populations, it might be, and if they're less conditioned, it might be that you have to do this by means of a functional test and their ability to, I'm thinking of an example like a sit to stand with an older individual who is less stable, and your ability to then transition them from strength to perturbation training may be compromised or informed by the fact that they're not very stable on 2 feet by a subjective assessment. Por ejemplo, a través de una evaluación subjetiva, en una persona adulto mayor quizás te va a interesar saber cuán seguros se sienten o cuán estables se sienten caminando, y para eso hay pruebas que puedes utilizar para evaluar la función, como por ejemplo las pruebas de sentarse, pararse, cronometrada y obtener un número de repeticiones. And the other thing that we often use a lot is interlimb symmetry, but we need to be very careful with interlimb symmetry assessments because they mask the absolute performance capabilities. So in the study that I just showed you on the cross-education effect, the interlimb symmetry was better in the control group at 6 months than in the cross-education group. However, the levels of performance were much higher in the intervention group, even though the interlimb symmetry was inferior. And higher levels of performance are probably better than very low levels of performance that match. Y dice que también es importante considerar, por ejemplo, la evaluación del índice de la simetría, pero que eso puede ser un poco engañoso porque en el estudio que ya mostró de educación cruzada, la evaluación de intervención control a los 6 meses tenía un resultado, un índice de simetría mayor, pero en realidad el grupo de la intervención, donde se hizo la educación cruzada, tenía muchas más tasas de fuerza. Entonces tienes que poner eso en la balanza. Perfect. Thanks. Regarding the same theme of cross-education, I have the next question. Una pregunta de Rodrigo. Con respecto a los beneficios del entrenamiento cruzado que se mencionaron en la charla, él quisiera saber si es que aparte de la ganancia de fuerza hay otros beneficios o solamente está asociado a esta ganancia de fuerza en el lado o en la extremidad que no se trabaja. Is there any other benefit in cross-education besides the strength gains? Do you mean to other elements of performance? Yeah. For example, like neuromuscular issues, Okay. if it have more reclute fibers. So this is really interesting, right? So this is really interesting. The first thing to say is that the intensity has to be high. So hypertrophy training, low intensity or endurance training does not confer a transfer in strength gains. It has to be that 3 to 5 rep max. Primero, para entender que tiene que ser realmente entrenamiento de fuerza, está claro que trabajar la resistencia no se transfiere a ese beneficio. Tiene que ser 3 a 5 repeticiones para que realmente sea fuerte. And we thought the reason for this is still uncertain. This spillover effect in the cortex, or whether it's at the spinal cord level, the mechanism is neural in so much as you can't confer a cross-sectional area change in the opposite limb. It's just a maintenance or increase in muscle strength. El mecanismo parece ser neural, porque no es que haya una diferencia realmente como en la cantidad de masa muscular, pero sí se puede mantener la fuerza o se pierde menos fuerza. But what's really interesting now is that, so 2 things. We have one paper recently that has shown a beneficial effect on rate of force development contralaterally. And also, I've just been speaking with Professor Nicola Maffuletti, who has just observed this, and we were discussing the mechanisms, just observed this by means of electrical stimulation on the non-operative leg.
So it's really interesting. Dice que tiene un paper que está lanzándose en relación a este tema y que también habló hace poco en una conversación que parece que fue grabada con el profesor Nicolás Martinetti, que también había en el fondo dado sus puntos de vista en relación a cómo esto también a veces tiene un efecto si le suman la electroestimulación del lado que no está afectado. And there's a whole other raft of research that came way before application into orthopedics and MSK in stroke rehabilitation and mirror neurons, and they're way ahead on that, but that's a slightly different application. Pero también sabemos que este beneficio se puede presentar en otras áreas de la kinesiología que van más allá del área músculo-esquelética. Sabemos que puede ser útil en pacientes con lesiones de accidentes cerebrovasculares, y bueno, eso va más allá de lo que estamos hablando ahora, pero tiene otras aplicaciones también. Perfect. Thanks, Claire. So we have time for one last question, Claire, regarding the calculation of RM. Vamos a preguntar en relación a al cálculo de repetición máxima. La primera pregunta, Nico, es ¿cada cuánto ella calcula el RM para hacer el trabajo de progresión de fuerza? Y también preguntarle si el RM lo calcula a través de fórmulas clásicas o también, por ejemplo, a través de del perfil fuerza-velocidad o qué otra estrategia ocupa para calcularlo. Eso, muchas gracias. This is a two-part question, Claire, so tricky. First of all, how often would you measure RM? And the second part is, how would you do it? How would you recommend to do it in the practice, in our practice? Okay, it will depend on how much time you have with your patient. If you're in a part of a big team and you can see your patient very regularly and they are doing their conditioning with you and you know that it's a part of an athletic program, then you may want to make routine assessments maybe every couple of weeks. I'll follow up. Si tienes acceso a ese atleta bastante seguido, si eres kinesiólogo de un equipo y lo estás viendo constantemente durante su entrenamiento, entonces podrías hacer esa evaluación, por ejemplo, cada 2 semanas. However, I think for the majority of settings, we're limited on time, on equipment and resources, and you may not see, excuse me, your patient for a couple of weeks or more. So the key thing is just to get them to work hard, and it comes through trial and error. I'll follow up again. Y dice que si no está en una situación en la que sea ese el caso, bueno, en la mayoría de las veces cuando el paciente no está quizás en 2 semanas con nosotros, la gracia sería también hacer una evaluación tipo de ensayo y error de hacer ejercicios pesados. And it can be really, really simple. Your instruction to your patient is to find a weight that they can lift 3 to 5 times, not 6, 8, 7, 8. Once they can lift that weight across 2 sets 7 times, the instruction is to increase the weight. You don't need to keep assessing them and working out calculations, and that's one valid way, but the very simple way is just for them to find the weight that they can only lift that many times. Once they start to be able to do more, then increase the weight. Dice que la forma más práctica y sencilla para hacer esto es que le digas incluso a la persona, le entregas el conocimiento y la herramienta para que lo sepa hacer, y le dices que encuentre un peso y una exigencia suficiente como para que sea capaz de hacer 3 a 5 repeticiones y no más. Si ya es capaz de hacer 6 o 7 repeticiones, entonces es una manera bastante válida y útil de entender que está cambiando la fuerza, y lo que hace ahí es pedirle que empiece a incrementar entonces el peso. And if you can get somewhere near close to that intensity, then because generally everybody, or generally many people, are so underdosed, you will already make big changes and big gains in and be more effective in your intervention. Y si ya está siendo capaz de hacer eso y esa persona entiende entonces el propósito de tu instrucción, de que sean esas 3 a 5 repeticiones, ya tienes las herramientas para aumentar la intensidad, si ya estás consiguiendo que sea así de intenso, entonces ya está marcando una diferencia, porque muchas veces en la práctica, como lo he dicho en varias oportunidades, las personas reciben menos carga de la que necesitan. Y ya está siendo efectivo para tu intervención. And just to say, it goes without saying almost where clinically it's appropriate. Y eso también es importante recalcarlo, que cuando sea clínicamente apropiado.
Excelente. Rafa está silenciado todavía. Perfect. Thanks, Claire, for your complete answer, and thanks for your time, for your presentation. I know you're very busy these days, so it's a pleasure to have you with us today. Le está dando las gracias a Claire por haber estado con nosotros. Ya está con muchas actividades, está con su curso online, el cual ahí comentó para que ustedes lo puedan revisar. Es muy, muy interesante. Ahora está preparando masterclass con temas bien cortos. Así que también para que lo revisen. Lo último, bueno, recordar la encuesta en relación a esta actividad. Por favor, también recomienden los temas que quieran revisar en próximas charlas. Aprovecho de agradecer nuevamente a ti, Nico, por la excelente traducción una vez más. Aprovecho también de agradecer a la SOCIME, porque siempre está apoyando estas actividades, y también a la SOCIDE, que ahora está funcionando con su nueva directiva, así que también lo invito a todos los colegas kinesiólogos que están en el área deportivo, que vayan a las redes sociales de SOCIDE, que se inscriban, que participen. Eso, muchas gracias a todos. Thanks, Claire, again. Thank Hope you. to talk to you It's a soon. real pleasure. Thanks, Rafa, and thank you, Nico, for the amazing translation. Absolutely in awe of you. Thanks, Claire. It's an honor to meet you. I saw your courses in Trust Education already. Oh, okay, super. We're going to invite you for our international congress with SOCIME, that is a society of musculoskeletal physiotherapists in Chile. And I'm the I'd current love president, so I will send you an email. Oh, it'd be an honor. Thank Sí, you. eso sí, el presidente de la SOCIME, Nico, está ahí comentando que va a invitar a Claire al Congreso Internacional que están organizando este año. Bueno, por segundo año consecutivo, como siempre, la SOCIME muy activa en todas las actividades, así que para que también estén atentos. Nico, no sé si quieres dar algún aviso en relación a eso o otra actividad de la SOCIME, aprovechando. Bueno, aprovechando que están por ahí todavía hartas personas, el mes de marzo es el que tenemos para recibir a miembros nuevos. Ya tenemos planificación de una jornada que va a ser gratuita y abierta en abril, pero después se viene un par de días en la semana del kinesiólogo, que vamos a hacer un par de días de clase. Hay una masterclass para mayo con Pablo Policastro, y bueno, lo más grande va a ser el congreso, que estamos planificándolo para que sea un día presencial en Santiago el día sábado, y además una charla, una jornada previa exclusiva viene en la noche solo para socios, así que anímense, no es caro, van a tener un montón de beneficios y acceso a material exclusivo de grabaciones de los congresos y todas esas cosas para que lo vean cuando quieran. Es para hacer comunidad, para que seamos realmente distintos tipos de terapeutas físicos. Estamos persiguiendo la excelencia, así que ojalá les interese ser parte de eso también. Y gracias, Rafa, nuevamente por la consideración. And thanks, Claire, for being here, for your time. Thanks, Claire. Thank you. Have a great day. Muchas gracias a todos. Que estén excelente, que tengan muy buen fin de semana. Bye, bye, bye. Adiós. Chao. Bye. Cuídense. Chao, chao.